señoras y señores, bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la economía y atención con todas las cosas que Paraguay tiene que hacer para desarrollarse, salvando tres trampas que le están impidiendo crecer y también a los países latinoamericanos. La CEPAL hizo un trabajo y alertó de tres trampas. Hoy, esta noche, vamos a hablar con el presidente de la UIP, Enrique Duarte, el ingeniero que ya está con nosotros, sobre este tema. El segundo bloque hablaremos con el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa, acerca de la deuda con la ANDE, de los cortes que está realizando en Luque con los morosos y también, por supuesto, vamos a hablar del anexo C de la Itaipú Binacional, por qué se extiende, qué es lo que está pasando y qué es lo que pretende Paraguay. Y el último bloque hablaremos con la doctora María Irrazábal del Ministerio de Salud acerca del virus sincitial respiratorio. Y antes de comenzar ya el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya estamos con el ingeniero Duarte. Con Bristol, lleva tu aire split con instalación gratuita. Vas a encontrar las mejores marcas del país. Carrier, Midea, Confi, con garantía de hasta 3 años y en cuotas desde solo 199.000 guaraníes. Pedí tu split hoy mismo, sin entrega inicial. Además, participás de la promo 3.000 millones en premios. Acordate que este 30 de noviembre podés ganar una moto Buller Super Sport más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Qué tal, ingeniero Enrique Duarte? ¿Cómo anda, presidente de la UIP? Excelente, Carlos. Muy buenas noches para vos y para toda tu teleaudiencia. Siempre da un gusto estar acá contigo. Igualmente, para nosotros también es un gusto que usted acepte las invitaciones cuando le proponemos. ¿Cuáles son las tres trampas que están impidiendo a la región americana, el Caribe, América del Sur, que impiden que crezca como otras regiones del mundo? ¿Cuáles son las tres trampas que encontró la CEPAL? Bueno, a ver, hoy tiene un nombre, digamos, pero son análisis que se vienen haciendo en forma, desde los años 70, ¿verdad? En forma reiterada. La triple trampa es un análisis de por qué el desarrollo no llega a algunas regiones, y en este caso vamos a hablar del caso de Paraguay, sí, ¿verdad? Y CEPAL realiza un estudio y dice que ¿por qué ese desarrollo no llega, digamos, a América Latina? Entonces se identificaron tres factores básicos, ¿verdad? La baja capacidad de crecer. ¿Pero por qué? Vamos primero a definir y después entramos en la alta desigualdad y la baja movilidad social y la baja capacidad institucional y gobernanza poco efectiva. Son tres. Y esto ocurre en muchos países de la región. Si tomamos Latinoamérica, prácticamente en gran parte, con alguna excepción. No es solamente Paraguay. No. Inclusive Paraguay tiene indicadores mejores que muchos países. En algunos aspectos, sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa con estos tres factores? No es que actúan aislados. Uno atrae al otro. O sea, es como hay un sistema de atracción entre estos tres factores. Son consecuencias una cosa de la otra, ¿verdad? Y van generando y van rotando como un círculo vicioso. ¿Y cuáles son los efectos sobre una economía como la paraguaya?
primero, un crecimiento limitado, profundas desigualdades sociales y frágil institucionalidad. Yo a veces me recuerdo, Carlos, cuando nosotros hablábamos y hablamos públicamente y siempre manifestamos estas condiciones. Lo que pasa es que los estudios de los economistas muy avesados, ordenan lo que siempre nosotros decimos. Sí, exacto. Me hablabas de la baja capacidad de crecer. Acá tengo unos datos, ¿verdad? Luego de la época del 70, América Latina y el Caribe tuvieron las denominadas 3 décadas perdidas según los estudios de los economistas, ¿verdad? Y con un crecimiento promedio del 3%. Estamos hablando de América Latina. Ahora, del 2015 al 2024, el crecimiento fue del 1.6%. Cayó aún más. Cayó aún más. Esto se explica en Latinoamérica, explica en la término el bajo crecimiento de la productividad, ¿verdad? Hoy 4% menos que en 1979. Explica lo de la baja inversión. En los años 70 Latinoamérica tuvo una inversión de un crecimiento de la inversión del cerca del 6,3% anual. Sin embargo, en los años 80 ya se redujo, ¿verdad? Y así también en los 90, del 3,4 en los 80 y 3,6 en los 90. Pero si miramos la década a partir del 2010-2020, el crecimiento fue del 0,8%. ¿Y qué factores influyeron? En Paraguay, ¿cuáles son los factores que impidieron un crecimiento mayor? Son varios. Nosotros dependimos mucho de una economía agroganadera, ¿verdad? En la cual fuimos exportadores de materias primas, si bien es muy importante traer riqueza, nos genera valor agregado, claro, y nos genera empleo de calidad. ¿Qué es lo que eso también produce? Produce muchas diferencias sociales. La riqueza se concentra en ciertos estratos, ¿verdad? Y eso produce que no haya esa movilidad social. O sea, que la gente pueda pretender pasar de un estado tipo del pobre al medio y del medio así mismo. Y, lógicamente, todo esto posibilitó en Latinoamérica y también en Paraguay la calidad insuficiente de recursos humanos, ¿verdad? Y cómo nosotros medimos esa calidad, y sobre todo por el tema del nivel de productividad de la mano de obra. Ahora, la baja calidad de profesionales en Paraguay es por una educación absolutamente deficiente. Se intentaron muchas cosas, pero no se consigue transformar nada, porque fíjese que las autoridades que deberían contribuir en la gobernanza a expandir la educación, mejorar la calidad educativa, son las propias autoridades, entiéndase como autoridades principalmente en los últimos 10, 12 años, intendentes y gobernadores, con ingentes recursos, gente que se quedó, imagínense, con la merienda escolar de los niños paraguayos. ¿Cómo vamos a tener calidad de buenos profesionales si seguimos persistiendo en eso? Bueno, yo quiero centrar un poco cuando hablas de calidad de profesionales, vamos a hablar de mano de obra profesional, dijiste, ¿verdad? Cuando hablamos de mano de obra profesional tenemos que dividir entre aquella que es universitaria, vamos a decir, y en materia de mandos medios. Pero sí, si nosotros miramos, yo creo que Paraguay también tuvo, sobre todo en profesionales universitarios, tuvo en algunos sectores brillante, y sigue teniendo gente brillante a nivel de mandos medios, ¿verdad? Perdón, de universitarios. A nivel de mandos medios, estamos hoy con la demanda de la tecnología, sobre todo en la producción, ¿verdad? Con un desarrollo vertiginoso. Pero ¿qué es lo que pasa? La enseñanza comienza en el primer ciclo de educación, comienza con la niñez. Nosotros no podemos pretender que un niño que no ha sido bien educado, que no haya tenido una educación de forma, pueda
Sí. Aunque hay excepciones, llegar a situaciones brillantes. Tenemos ejemplos de las excepciones en la Universidad Paraguaya Alemana, que es de la propiedad de la UIP. Nosotros hemos tenido últimamente en las diversas camadas de egresos profesionales que vinieron de cada Zapá y fueron los mejores egresados, sí, claro, y manejan o de la zona de Cordillera, al fondo de Cordillera. O sea, hay excepciones. Eso es para que nadie se sienta, ¿verdad?, menoscabado en esto. ¿Se acuerdan Pero de una computadora por niño en Cordillera? una computadora por niño. ¿Verdad? Que Sí. fue hecha por ONGs. ¿Por qué? Y porque el Estado estaba ausente en ese aspecto de la educación. Pero era impresionante ver a niños brillantes de 12, 13, 14 años que manejaban toda la parte digital de una manera asombrosa. La verdad es que el famoso programa, una copia de One Computer per Child, Sí. fue un programa que se inició, si no me equivoco, al final del gobierno de Duarte Frutos. Se inició, pero enseguida se abandonó. Sí, sí, sí. Y es ahí donde algunas organizaciones sin fines de lucro se apoderaron. Sí, exacto. Pero realmente es fantástico. Y no solo eso, también los centros de computación comunitario. Hubo todo un desarrollo en ese momento, ¿verdad? Pero seguimos con el problema de la calidad de la educación. Hace días veíamos la información en la prensa respecto al nivel de formación de los docentes, ¿verdad? No, siempre fue así, ¿eh? Yo creo, Carlos, que de una vez por todas tenemos que despolitizar la docencia. Tenemos que buscar profesores de calidad. Y vuelvo a decir, tenemos un ejemplo nosotros en la universidad y en nuestra fundación CEPROCAL nos están tomando medios donde se traen profesores de calidad y se generan técnicos y profesionales de calidad. O sea, hay que recurrir a lo mejor que tenemos. Exactamente. Y para ello también, hay que ser honesto, hay que pagar bien. Ese es un aspecto. Sí. Ahora, el otro aspecto. La meritocracia. Si en el Congreso de la Nación, para ser contratado no se tiene en cuenta la meritocracia, ¿cuál es el mensaje que se está enviando al país? Y bueno, justamente cuando hablamos de desigualdad y baja movilidad, ahí entra un fuerte concepto de lo que es el profesionalismo y la meritocracia. Tenemos que cambiar porque nosotros pensamos en la UIP, Carlos, de que estamos viviendo un momento muy especial en la vida de la República. Las condiciones están dadas, hicimos muy bien algunos papeles como es el manejo de nuestra economía, el decrecimiento de la informalidad. Nosotros recordemos que a fines de los años 90 la informalidad estaba arriba del 55%, hoy está en el orden del 20-21%. Es alta, pero también tenemos que reconocer que hubo una reducción importante, así como también la pobreza, ¿verdad? Como estábamos con niveles de pobreza de cerca del pobreza total de arriba del 50%, hoy estamos alrededor del 21%. ¿Y qué nos pasa? No podemos aprovechar. Yo le escuché hace poco a un presidente de un banco central chileno que estuvo con nosotros y decía, el problema en palabras simples es que ustedes los paraguayos no se aprecian a sí mismos. Tienen todo para crecer, pero ¿qué es lo que falta? Falta educación. Sí. Y justamente que rija la institucionalidad, incluida en la institucionalidad el tema de la burocracia y la corrupción. ¿Y la CEPAL qué dice cuando habla de instituciones de baja institucionalidad? ¿A qué se refiere? ¿Qué creen, qué piensan ustedes en la UIP? Bueno, mira, acá traté de poder simplificar, ¿verdad? Porque el tiempo en televisión es corto. Sí. La baja capacidad institucional podemos traducir en baja eficiencia administrativa, excesiva burocracia, administración pública de baja calidad, falta de planificación a largo plazo e inestabilidad en el empleo por falta de profesionalismo y meritocracia. Esa es la falta de institucionalidad. Y vamos a hablar, cuando hablamos de ineficiencia, no podemos dejar afuera la justicia. Totalmente. Que es la previsibilidad jurídica, que es tan importante para la inversión.
Una cosa que dicen, pero yo estoy desde que me inicié yo en el periodismo, y yo escuché, por eso puedo decirlo. Si hay algo que los inversionistas siempre quisieron en Paraguay es previsibilidad jurídica, seguridad jurídica. Seguridad. Que la Corte, que el Poder Judicial de Paraguay no le garantiza a ningún inversor extranjero. Ni local. Ni local. Tanto es así que, de acuerdo a los últimos estudios, Chile es el país con más inversiones en América del Sur. Chile. Pero Uruguay le supera en la calidad de las inversiones que llegan a Uruguay. Chile tiene la mayor cantidad de inversiones, pero la mejor calidad de inversiones tiene. ¿Por qué? Por la seguridad jurídica. Porque no se le cambian las reglas de juego a los inversionistas y hay previsibilidad, ¿verdad? Algo que incluso para ustedes, los empresarios paraguayos, los industriales paraguayos, la falta de previsibilidad es increíble. Y sí, esas son realidades, ¿verdad? Y son realidades que no es la primera vez que estamos trayendo a colación, ¿verdad? Siempre dijimos que, y tratamos, porque uno tiene que buscar los cambios sin entrar en lo chabacano, sin ofender, sino que tratando de convencer y como decimos nosotros, tratando de evangelizar, ¿verdad? Por eso nosotros llamamos institucionalidad, que es todo eso, o sea, que la ley rija en condiciones iguales para todos. Tenemos ahora mismo el ejemplo en la prensa, está ahora el famoso tema de las medidas cautelares, ¿verdad? Que afectan todo lo que son las medidas nutricionales y sanitarias, ¿verdad? No puede ser eso, Carlos. No puede ser que haya empresarios de primera y empresarios de segunda. Totalmente. Todos tenemos que regirnos bajo la misma estructura jurídica que establece la Constitución y las leyes de la República. Exactamente. Bueno, eso en cuanto a la baja institucionalidad. ¿Cómo se soluciona? ¿Ustedes qué proponen desde la UIP para superar la baja institucionalidad? Y mira, nosotros, y esto no es tirar agua al molino, traer agua al molino, nosotros proponemos intensificar el proceso de industrialización. La industrialización te genera muchas cosas, la necesidad de mayor formación de capital humano. Al tener mayor formación de capital humano, ¿qué es lo que tenemos? Mayor movilidad social, ¿verdad? Al tener mayor nivel de capacidad de industrialización, tenemos mejores empleos de calidad, aumentamos los ingresos, nuestras materias primas, en lugar de exportarlos como productos primarios, le damos valor agregado y podemos traer más divisas al Paraguay. Y probablemente los efectos de las grandes variaciones en las commodities no tengan esos efectos que hoy están teniendo sobre nuestra economía y hoy concretamente sobre el tipo de cambio. El paraguayo es un empleado que trabaja. Así mismo. Está acostumbrado al sacrificio y al trabajo. Ahora, necesita mejorar su capacidad, ¿verdad? La industrialización, ¿y de qué depende que aumente la capacidad industrial? Y mira, son políticas de Estado, ¿verdad? Estamos trabajando en este momento con el gobierno en esas políticas del Estado, pero nosotros tenemos que entender de que las políticas de Estado que hagan a la economía deben trascender gobiernos, Totalmente. Deben trascender partidos, deben trascender movimientos internos de partidos. Tienen que ser parte de un acuerdo de todos los actores políticos. Así como se hizo con la macroeconomía. Un acuerdo, así es ese que mismo trascienda a la política. Exacto. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? Y mira, realmente es una pregunta... ¿Qué hay? Hay afán de lucro desmedido, hay corrupción, hay componendas entre empresarios y políticos que impiden... ¿Cuál es el nudo de la cuestión? Y hay de todo un poco, hay de Carlos, todo un poco. Pero voy a volver a referirme a lo que decía el expresidente del Banco Central chileno. ¿Qué es lo que hay? Hay esa falta de amor propio de todo el sistema, de todos los ciudadanos paraguayos, sean políticos o empresarios, de poder entender que el país puede crecer a mucho más. Hoy tenemos grado de inversión. Es cierto, los beneficios no vienen enseguida, pero las condiciones que nos llevaron
a que Moody's nos dé el grado de inversión vienen ya desde hace años. Tuvimos una pandemia con uno de los menores déficits a nivel latinoamericano. Hemos pasado los problemas, por problemas exógenos, los problemas inflacionarios con un control en materia de política monetaria eficiente. ¿Y por qué no crecemos? ¿Y qué pueden hacer ustedes para que reine la meritocracia, para que reine la confiabilidad, para que reine la eficiencia? ¿Qué es lo que puede hacer o el sector privado, qué puede hacer conjuntamente con el gobierno para que eso se instale como una política de Estado? Nosotros comenzamos con un equipo de trabajo en la Unión Industrial Paraguaya analizando este punto de vista. ¿Y qué podemos hacer? Y lo primero que tenemos que hacer es ser creíbles, tener una coherencia en el actuar y en el discurso. Entonces nosotros nos hemos propuesto ese proceso de transmitir, de poder convencer a la gente que tenemos que cambiar, hacerlo a través de posiciones creíbles. Y ya te vuelvo a decir, de un discurso que esté acorde con el comportamiento que tenemos. Entonces, nosotros a través del diálogo, tratando de convencer, estamos llegando. Absolutamente no podemos decir que hemos fracasado ni que estamos fracasando. Es un proceso que lleva, que depende también de los gobernantes, ¿verdad? Hay gobernantes que tienen una visión, otras. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando realmente bien, no con la velocidad que querríamos, ¿verdad? Porque los cambios no vienen de la noche para la mañana. Pero nosotros realmente creemos que primero tenemos que ser creíbles para poder convencer. Ahora, ¿ustedes pensaron alguna vez acercarse hasta el Poder Judicial y hasta el Fiscal General del Estado como institución, como una organización, la UIP y todos los sectores económicos, y plantearle y decirle, señores, si no hay seguridad jurídica, no avanzamos y no vamos a avanzar ni de acá a 100 años. De tal manera a ver si entienden y que van a tener el apoyo de la ciudadanía, si es que hacen bien su trabajo como corresponde. Y yo te hago una pregunta a vos ahora, como comunicador. ¿A vos te parece que estas personas no saben o no tienen el conocimiento de la necesidad de la estabilidad jurídica? Sí, pero ¿sabe qué? No es el mensaje no es solamente para los miembros de la Corte. No. El mensaje es para despertarle a la ciudadanía y que comprendan el valor y la importancia que tiene la seguridad jurídica en un país. Claro, ¿Qué es lo que falta en este país? Comprensión. Yo no me refería exclusivamente a la Corte, ¿verdad? Las decisiones muchas veces de lo que nosotros llamamos la alta gerencia, que sería en este caso la Corte, no precisamente muchas veces permean a los estratos más bajos, ¿verdad? Y realmente, Carlos, el nivel de corrupción que hay es muy alto. ¿Cuánto estiman ustedes el nivel de corrupción? Cuando decís muy alto, ¿cuánto sería? Te voy a ser muy honesto, estamos trabajando en este momento en un estudio. ¿En serio? Haciendo encuestas respecto a la necesidad de financiamiento y las implicancias de la corrupción sobre la economía, concretamente sobre la industria. Sí, bueno, hay estudios que hablan de la economía subterránea. La economía subterránea, la informalidad en el Paraguay, según un estudio que hemos revalidado con 3 fuentes, ya CEPAL, en Paraguay está en el orden del 22-23% del Producto Interno Bruto, la informal. Pero, ¿por qué yo digo informal? Porque hay momentos en que tenemos y que tuvimos, y de este momento, es cierto, ha caído mucho, en que el contrabando golpea con todo. Y cuando el contrabando y la informalidad, aunque ambas partes son parte de la informalidad, la economía subterránea, como decimos nosotros, y la informalidad se han juntado, hemos llegado año y medio atrás a cerca del orden del 50% del Producto Interno Bruto. Y cuando le dijeron eso, ustedes ya le dijeron eso al presidente de la República, el alto nivel de corrupción que hay que bajar y que todos tenemos que hacer algo al respecto. ¿Qué dijo el presidente de la República? Yo nobleza obliga a decir de que el presidente de la República, el presidente Peña, realmente está preocupado y busca luchar. Yo sé que el trabajo que viene haciendo con la DENIT es un trabajo muy importante, se está actuando, muchas veces se informa lo que se incauta, pero no se mide lo que deja de entrar porque hay incautación, ¿verdad?
Y en este momento hasta hay situaciones muy jocosas, ¿verdad? Entre los propios sectores que controlan, sin decir cuáles son, entre los sectores internos ya existen la puja autodenuncia. ¿Por qué? Porque ya se están molestando entre ellos en el tema de la búsqueda de la formalidad. Y bueno, pero son procesos que tenemos que pasar. Sí, sí. Yo tengo que decirte con toda sinceridad, voy a referirme a tres sectores que hacen la economía, que es el presidente de la República, el sector del Ministerio de Industria y Comercio y el sector del Ministerio de Economía y Finanzas. Realmente tienen bajado el pulgar, digamos, a lo que es la corrupción. Y están tratando de hacer lo mejor posible. Uno de los brazos es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, y nobleza obliga a decir de que por lo menos las cosas que conocemos hay una actuación proba, se está haciendo que se cumpla lo que la ley dice, pero no hay posibilidad, no hay tanta gente para estar todos los días en la calle. Muchas veces decimos, pero ¿por qué a un restaurante, voy a salir del contrabando, se le exigen medidas sanitarias y de repente hay restaurante o gente que está cocinando en la calle, sí, sin condiciones de... Todo el mundo conocemos y todo el mundo vemos, ¿verdad? Entonces, hay algo que no es que no está funcionando, o reforcemos o endurezcamos las penas, pero esto tiene que funcionar. Tiene que funcionar, definitivamente. Me explico, hay veces que vemos en algunos lugares de público, ¿verdad?, donde se está cocinando en la calle, en el estacionamiento. Y eso no está bien. No. Están... O en una doble avenida. O en una doble avenida. Todo lo que significa eso de contaminación, claro, de los vehículos. Acá hablamos mucho, por ejemplo, de las MIPYMES, ¿cierto? Hay muchas MIPYMES, pero acá en MIPYMES están todos, están también los cuentapropistas, ¿verdad? Un panchero, un lomitero, está bien, pero ¿por qué no podemos exigirles a ellos? Entonces, hay veces que el municipio, digamos, no tampoco, o los municipios, ¿verdad?, no hacen que se cumplan esas leyes. Y hay muchas situaciones. Lo formal es lo que nosotros siempre protestamos, lo formal, y protestamos al gobierno, al sector trabajo, al sector de controles sobre todo, que dejen de cazar en el zoológico. En el zoológico estamos todos los animales formales, ¿verdad? Pues allá afuera en la jungla están realmente aquellos que no están domesticados, vamos a decir. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por venir. Espectacular. ¿Me deja eso, por favor? Con mucho gusto, con mucho gusto. Es importantísimo para el análisis y para la información las tres trampas que impiden el crecimiento de Paraguay y de los países de Latinoamérica. Pero en este caso nos importa lo de Paraguay. Y voy a recalcar algo más. Sí. Recordamos que la industrialización tonifica la economía y agrega valor agregado a nuestras materias primas. Así mismo, así mismo. Ingeniero Duarte, muchísimas gracias por venir. A la vuelta de la pausa va a estar el ingeniero Sosa. Ah, qué bien. Presidente de la ANDE. Buen amigo. A la vuelta de la pausa. Vení a Bristol y aprovecha el Black Friday 2024. Los mejores precios del país. La mayor variedad en todos los productos, desde el 40 hasta el 70% de descuento, con las cuotas más bajas y sin entrega inicial. Además, participás de la promo 3.000 millones en premios. Este 30 de noviembre sorteamos una moto Buller Super Sport más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Viajar no siempre es placentero. El movimiento de los medios de transporte puede generar mareos, náuseas y otros malestares. Viajar sin complicaciones sí es posible. Con Nausecin, sin náuseas ni mareos. Un comprimido de Nausecin y olvídate de las molestias. No te quedes. Nausecin te acompaña en cada viaje que hagas. Nausecin, sin náuseas ni mareos.
Estamos en compañía del ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? ¿Verdad que sí, Carlos? Sí, ¿por qué Muy últimamente no viene más al péndulo? Es que no me invitas más, Carlos. Mentira, Cada vez que me invitas estoy acá presente, No, ¿verdad, mentira. Carlos? Usted viaja Sí. mucho y encima No, tiene muchas reuniones por el interior. ¿Qué pasa por el interior? Y es muy importante recorrer las obras, principalmente para dar continuidad y seguimiento y el control en el terreno. Carlos, para mí es muy importante que nosotros recorramos el país para poder verificar la situación de la ANDE en todos los rincones del país. Eso es muy importante. ¿Y cuál es y bueno, una vez que recorre, cuál es la evaluación que tiene? Bueno, de hecho la ANDE tiene una planificación estratégica bien definida para las inversiones, principalmente con un horizonte de 10 años. Y se tienen las obras, muchas obras en ejecución. Para tener una idea, Carlos, en este momento está en proceso de ejecución obras por valor de más de 530 millones de dólares, ¿verdad? Y eso significa que hay mucho movimiento, entonces es muy importante recorrer, verificar, como por ejemplo, una de las obras principales que estamos ejecutando en Valenzuela, va a ser la subestación más importante del país, con una inversión de 98 millones de dólares, donde va... ¿Por qué va a ser la más importante? Porque va a llegar 2 líneas de 500 kV desde Itaipú, 2 líneas de 500 kV desde Yacyretá, y otra línea va a salir y va hacia el norte del país, ¿verdad? Entonces se va a convertir en la subestación más importante del país, va a ser, digamos, el centro de todo el sistema de transmisión, que no solamente va a servir para el sistema eléctrico paraguayo, sino también va a fortalecer la integración energética entre los países, de la región. Así es. ¿Cuántas zonas todavía no tienen energía en Paraguay? ¿Y cuándo Paraguay podría estar totalmente interconectado a través de la energía? Bueno, Paraguay es uno de los países de mayor cobertura de energía eléctrica en la región. Estamos con 99.6% de cobertura de energía eléctrica. Está entre los 3 países con mayor cobertura. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Tenemos zonas, digamos, algunas comunidades indígenas, principalmente hacia el Chaco paraguayo, zonas aisladas que todavía no cuentan con energía eléctrica, y en ese contexto yo creo que es muy importante tu consulta. El año pasado nosotros terminamos un estudio a través de una cooperación técnica del BID para poder llegar al 100% de la energía eléctrica a nivel nacional, y ahí se detectó de que existen 78.000 puntos o casas que no tienen energía eléctrica, ¿verdad? Y de los cuales unos 50.000 puntos ya está, digamos, cerca las líneas de distribución de energía eléctrica de la ANDE, es decir, es muy fácil desconectar a esas casas. Y esos 28.000 aproximadamente de zonas aisladas donde tenemos que realizar otro tipo de obras, otro tipo de generación, principalmente de fotovoltaica o energía solar, lo que por ejemplo estamos haciendo en este momento en una comunidad indígena que se llama Ixir, en Alto Paraguay, en Puerto Esperanza, donde está en proceso de conclusión, donde vamos a dar energía, suministrar energía eléctrica por primera vez en la historia a 250 familias en esa comunidad, a través de una planta solar fotovoltaica. Ahora, ¿cuánto es la morosidad de la ANDE actualmente? Bueno, en este momento está en 22%. Después de la pandemia tuvimos un aumento, se duplicó la morosidad. Lastimosamente, teníamos 14 a 15% de morosidad. Posteriormente se dejó de realizar, es decir, durante la pandemia se dejó de realizar por un periodo de 2 años el corte de energía eléctrica por falta de pago, y eso disparó a 30%, ¿verdad? Y este año realizamos muchas promociones, acciones en el terreno. Prácticamente hemos realizado más de 100.000 cortes por falta de pago en este periodo. Eso ¿De 2 años? No, en este año. ¿De este año? Más de 100.000 cortes. Así es, por falta de pago, ¿verdad? Eso una vez que se le corta rápidamente, la gente se pone al día. Así es. Lastimosamente es la única forma. Eso no está bien. O es la metodología más efectiva, ¿verdad? A pesar de todas las promociones que realizamos, se ha reducido este año prácticamente un 8% del índice de morosidad, y lógicamente todavía
nosotros tenemos que seguir trabajando para poder llegar a los ¿Y niveles. está dentro de los Andes. índices normales la morosidad de la Ande? Está en los índices normales. ¿Seguro? No de tiene los que ser índices más bajo. no, claro, no. En las condiciones actuales, lógicamente, tenemos que volver a lo que era antes, 14% aproximadamente. ¿Y Sí, el robo así de es, energía así. cuánto está hoy día? El robo de energía eléctrica está en distribución en 23.5%, ¿verdad? En este momento estamos trabajando en muchas cosas muy importantes de la ANDE, Carlos. Nosotros, la ANDE, una de las empresas más importantes de la región, Carlos, y queremos ser una de las empresas más eficientes de la región. Ahora, y en eso estamos apuntando, estamos realizando, firmamos una auditoría internacional con una de las Big Four, con una de las consultoras más importantes del mundo. Está en proceso de una auditoría internacional de 2 periodos, del año 2023 y 2022, para tener, digamos, todas las informaciones ya con un balance que pueda ser, digamos, que se pueda leer o entender a nivel internacional, en los formatos internacionales, a los efectos de pensar a una emisión de bono inclusive a nivel internacional. Por primera vez en la historia también la ANDE va a emitir bonos por $200 millones el próximo año, pero a nivel local, en moneda, en guaraníes. ¿A qué tasa? Y eso vamos a definir, el mercado va a Todavía no definir se eso. define, todavía no está definido. Está en el proyecto de presupuesto ahora que se está tratando. Justamente todo un desafío. Estamos en proceso. Eso le va a obligar a ser mucho más eficiente. Así mismo porque es. si no, la gente va a tener miedo de comprarlo. Así mismo, eso es muy importante, Carlos. Estamos contratando también para poder una calificadora de riesgo, para ver cuál es el riesgo como empresa. Es decir, nos estamos preparando realmente para que sea sostenible en el tiempo y lógicamente que tenemos que ese resultado de esa auditoría internacional también nos va a dar algunos indicadores donde tenemos que mejorar definitivamente. ¿Sos hábil, ingeniero? Es que tenemos que hacer como empresa. No, porque te hice una pregunta y hábilmente te fuiste por otro lado. Pero es la verdad. No, está bien, está Sí, bien. Y sí. de todas formas íbamos a hablar de eso. Sí. Pero antes de Sí, continuar con sí, esto, sí. del robo de energía. No, pero ahí quiero llegar. La consulta es la siguiente, para que Sí. tengas todo el contexto. Desde que están las granjas de bitcoins, ¿cuánto aumentó el robo de energía? 3.5%. 3 puntos. ¿Y cuánto es eso, 3.5%. para que la gente entienda? Sí. ¿Cuánto en guaraní o en dólares? Y nosotros calculamos que el robo de energía por Las granjas, por sí. las granjas estaríamos anualmente unos $15 millones. 15 millones de Así- dólares. Así mismo es, aproximadamente. De hecho, eso ahora nosotros ya estamos teniendo un resultado positivo. En el pico máximo te estoy diciendo. Sí. Se hicieron muchas cosas, Carlos. Nosotros tenemos más de 80 intervenciones y denuncia al Ministerio Público, son denuncias penales. También desde el Gobierno Nacional se tomó muy en serio este tema. Se solicitó la modificación del artículo 173 del Código Penal, ¿no es cierto? Donde hoy en día el robo de energía eléctrica a gran escala es un crimen, es decir, tiene una expectativa de hasta 10 años de cárcel. Todas estas acciones están dando el resultado esperado. Bueno. Y para este fin de año estamos seguros de que vamos a reducir las pérdidas. Como vicepresidente de la Comisión de Integración Energética de la región, sí. ¿En la región el tema de las granjas de Bitcoin es la misma cosa que en Paraguay? No, porque el Paraguay fue uno de los países, digamos, es un país atractivo por su energía eléctrica, porque en realidad vinieron dos grupos, Carlos. Vinieron los que instalaron en forma legal hoy en día ese grupo de clientes. ¿Cuántas granjas legales existen en Paraguay? Son habilitadas por la... 70. 70. 70 ya. 70 y todos están funcionando sin ningún inconveniente. Actualmente. Sin morosidad, pagan. Porque primeramente nosotros habíamos reglamentado de otra forma para estos clientes, primeramente con un pago adelantado por 2 meses, ¿verdad? Por otro lado, también la tarifa está en dólares y la tarifa es mucho más importante, alta, es una tarifa técnica lo que ellos pagan. También estos... Qué mucha ganancia que tienen para...
para soportar toda esta subida del dólar, toda Así, esta... Sí, así mismo es. impresionante. Y por otro lado también en el contrato claramente se indica que si existe una necesidad del sistema en época de mayor consumo, Carlos, y si va a haber digamos, si hay necesidad de que esos clientes o esas cargas se desconecten, la ANDE le puede avisar 10 minutos antes para reducir hasta 90% su carga, y si no hace, automáticamente nosotros hacemos, porque todos estos clientes están totalmente georreferenciados y controlados a través de un centro de operación en la ANDE. Todos tenemos las llaves telecomandadas, entonces a distancia podemos abrir las llaves para poder desconectar esos equipos. Es decir, bastante controlado, y se trabaja bastante bien con esta gente, donde el ingreso aproximado para este año de este grupo de consumo estaría por los 130 millones de dólares aproximadamente. A la pucha, mucha plata. Eso es muy Ahora, importante, el ¿verdad? tema de los bonos de ingeniero, que Sí. es muy importante, Sí. ¿tiene respaldo del Estado? No, de la ANDE. Solamente de la... Solamente. O sea que claramente habla sin respaldo del Estado, ¿Y por qué no consiguieron el respaldo del Estado? Y porque esa es la política institucional y del gobierno hoy en día, por eso que estamos trabajando para que la ANDE sea sostenible en el tiempo y no solamente pensar en un respaldo del Estado. Es decir, la ANDE tiene que funcionar como una empresa sólida. ¿Le parece que puede ser atractiva para los inversionistas así? Y eso vamos a ver. Y Porque usted, yo ya estaba pensando, si usted me invita, para comprar bonos, pero ahora que me decía eso, me voy a tener que pensar otra vez. Sí, Carlos, si usted me invita después de la emisión de bonos de la ANDE, de repente podemos discutir eso. Y ahí vamos a ver si la ANDE ¿Y en cuánto tiene... tiempo estima que se definiría todo? Bueno, eso se tiene que aprobar primeramente en el Congreso Nacional, el presupuesto, que está previsto eso, y nosotros tenemos que después, una vez aprobado el presupuesto, enviamos el plan de obras de las inversiones que vamos a realizar, pasa por el equipo económico y a partir de ahí ya comenzamos el proceso. Nosotros ya estamos, digamos, en proceso de la contratación de una, como te decía, una auditora para poder ver cuál es la calificación, una calificadora de riesgo para que nosotros podamos ver cuál es el nivel de riesgo que tiene la ANDE, lógicamente obligación de la Casa de Bolsa para que eso se pueda emitir, ¿verdad? Bueno, pero es algo muy importante, Qué bueno. Carlos, es la primera vez que se va a realizar. Sí, y bueno, Sí. vamos a ver. Sí. Por otra parte, ¿y qué va a pasar con la industria metalúrgica y la ANDE? Sí. ¿Va a tener posibilidad la industria paraguaya metalúrgica de construir también las torres para la ANDE? De hecho, es una decisión política del gobierno ahora. Entonces, hay un decreto de por medio donde nosotros estamos obligados a incumplir. ¿Hay un cupo? No, está definido de que todas las obras, principalmente con fondo propio y por leasing, se va a utilizar el 100% de esta torre nacional. Eso está definido en un decreto del Poder Ejecutivo. Pero por otro lado se está negociando con los bancos multilaterales, considerando que normalmente los bancos multilaterales exigen la participación de todos los países miembros. Entonces, Y ahí China tiene fuerte injerencia. entonces existe una negociación con ellos en este momento, ¿verdad? A nivel de gobierno inclusive, ¿verdad? Pero de todas maneras... ¿Y yo qué creo dicen que los bancos? ¿Cuál es la negociación? ¿Cuáles son los impedimentos que ellos encuentran? No, en ningún momento ninguno de los bancos dice no, al contrario, todos están trabajando a los efectos de dar cumplimiento a la decisión política del presidente de la República, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? De hecho, seguramente en qué condiciones ya se va a hablar principalmente con el Ministerio de Industria y Comercio en ese aspecto, ¿verdad? Ajá. Y bueno, ¿y qué pasa con el anexo C, ingeniero? Vos que sos parte de Itaipú, del Consejo de la Itaipú Binacional como presidente de la ANDE, ¿qué pasa con el anexo C? ¿Por qué la prórroga otra vez? Bueno, de hecho, seguramente usted tiene conocimiento, es de conocimiento público, de que recientemente la visita del ministro de Minas y Energía de Brasil y del canciller nacional se tuvo una conversación en nivel ejecutivo. El ministro de Industria y Comercio del Paraguay es, digamos, el coordinador en ese aspecto. Se está conversando bastante bien al respecto, Carlos. Y hay un avance muy importante. Estoy seguro que en breve vamos a tener novedades muy importantes, pero como el coordinador es el ministro de Industria y Comercio, me gustaría... Pero ¿cuál sigue siendo la propuesta paraguaya? Existen varias propuestas. La tarifa, ¿cómo se fijaría la tarifa? Y de hecho existe un acuerdo firmado el 7 de mayo de este año. ¿Por ¿no es cuánto cierto? tiempo es ese acuerdo?
Y este va hasta el año 2027, ¿verdad? Hasta el 2027. Así es. La tarifa se mantiene hasta el 2027. Hasta el año 2027. ¿Y después? Y después habla en ese acuerdo de que la tarifa debe definir según el costo operativo de la ITIPU binacional, pero eso puede cambiar también, Carlos. No, por eso. ¿Sabe por qué digo por qué puede cambiar? Principalmente uno de los que nosotros coincidimos en ambas márgenes es el aumento de la generación de la ITIPU binacional, ¿verdad? La energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de cualquier país. ¿Cómo se conseguiría eso? Y bueno, y en este momento se está estudiando, existe un grupo de trabajo en la ITIPU binacional para poder aumentar la generación de energía eléctrica, primeramente a través de la instalación de paneles solares sobre el embalse de la ITIPU binacional, donde tenemos un espejo de agua de más de 130.000 hectáreas, entonces tenemos un espacio enorme para poder construir otra ITIPU dentro del embalse sin ningún problema. Se está estudiando para eso. ¿Y por qué no? Pero van a tener en cuenta todos los detalles ambientales también. Definitivamente. ITIPU yo creo que es muy responsable en ese aspecto. No, porque el tema de los paneles solares tiene también sus peros. Definitivamente. Y uno de ellos es justamente el tema ambiental. ¿Qué pasa cuando ya no sirven, cuando se rompen, cuando... entonces... Pero cualquier generación de energía eléctrica tiene sus consecuencias, tiene su riesgo. Hoy en día construir una central como Itaipú, no sé si es factible, ¿verdad? Por cuestiones ambientales. O sea que sí tiene su riesgo hoy en día. Y no solamente estamos pensando en la generación a través de paneles solares, sino también al tener paneles solares, entonces de día se puede generar a través de la generación solar, mientras tanto se está guardando agua, es decir, el agua se va a convertir como una batería natural. Y eso significa también, al tener más agua, entonces existe la posibilidad de que se aumente la cantidad de máquinas en la ITIPU binacional. Para se podría agregar. Eso se está más estiman que se podría agregar? Y bueno, y se está pensando en dos máquinas aproximadamente. Para llegar a 20. Más máquina y también, ¿por qué no pensar también aumentar la potencia de las máquinas existentes hoy en día? ¿Verdad? Todo eso se está analizando. ¿Se puede conseguir eso? Se puede conseguir eso, pero se está analizando eso hasta dónde es viable financieramente. Por eso te decía de que a pesar de que existe un acuerdo de entendimiento de ambos gobiernos, pero si existe coincidencia en esas inversiones, por ejemplo, lógicamente eso se tiene que incluir en la tarifa. ¿Verdad? Ahora, como presidente de la ANDE, ingeniero, ¿usted tiene conocimiento de estudios en Paraguay para construcción de pequeñas represas en los ríos paraguayos? Sí, así es. ¿Y cuáles son las posibilidades y cuántas, si es que existen los estudios, se podrían construir? Nosotros tenemos bien definido eso en el plan maestro de la ANDE, ¿verdad? Nuestro plan maestro vigente es hasta el año 2040, y ahora ya terminamos y ya enviamos al Ejecutivo justamente para el nuevo plan maestro de la ANDE, ya para hasta el año 2043, donde se identifica claramente 19 lugares donde se pueda construir pequeñas centrales hidroeléctricas, y también se tiene definido exactamente cuál va a ser la potencia de cada uno de ellos. Por ejemplo, no solamente en los ríos, también la posibilidad de aumentar la potencia de la central Acaragüe actualmente está en proceso de modernización, ¿no es cierto? Con una inversión de más de 150 millones de dólares, justamente con el financiamiento del BID, pero existe todavía capacidad de aumentar más la capacidad de Acaragüe, por ejemplo. Es decir, esas son situaciones reales, Carlos, que dentro del plan maestro tenemos varios escenarios en generación, ¿verdad? Por un lado, considerando las posibles construcción de otras binacionales con Argentina, por un lado. Por otro lado, también solamente si es que no sale de esas binacionales, cuáles son las inversiones que tenemos que hacer en forma soberana internamente. Y dentro de ese escenario está justamente la maquinización de estos ríos internos. Ahora, ¿cuándo esto se podría convertir en política de Estado? Porque una cosa es la imaginación, sí, ¿verdad? Pero otra cosa es tratar de hacer que sea real. ¿Y cuándo vamos a pasar de la imaginación, de la planificación a la realidad?
Yo creo que la ANDE siempre tuvo una planificación estratégica bien definida y es del gobierno, ¿verdad? O sea, que es del Estado, mejor dicho, ¿verdad? Del Estado, porque, pues, y también está la política energética. Recientemente se aprobó, justamente el presidente Santiago Peña hace poco aprobó con un horizonte hasta el año 2050. Es decir, existe una política energética. Y nosotros, alineados, digamos, a esa política energética, es que preparamos nuestro nuevo plan maestro en generación hasta el año 2040, que en estos días seguramente se va a aprobar a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Es decir, bien definido para ese año, es una política de gobierno, de Estado, no solamente de gobierno, ¿verdad? Ingeniero, finalmente, ya se sabe quién va a llevar la energía al Brasil. Existe... Había 4 oferentes, creo que eran, ¿verdad? 11 oferentes se presentaron, de los cuales 7 cumplían todas las condiciones técnicas que nosotros habíamos solicitado, y lógicamente tenemos un ganador, el que presentó la mejor oferta. ¿Ya está el ganador? Ya está. ¿Se puede saber quién es? Se envió el informe al equipo económico. Pero contanos, ingeniero, una primicia, danos hoy. Pero eso se publicó. Eso se publicó. Y entonces con más razón todavía. Infinity se llama. Infinity se llama, es la empresa. Se publicó, o sea que fue transparente todo el proceso. Ya no es sorpresa. No es ninguna sorpresa, pero sí es importante mencionar de que en este momento se envió ese informe desde del equipo económico para poder analizar en su conjunto como país, no solamente desde el punto de vista de energía eléctrica, sino cuánto va a contribuir esta venta de energía eléctrica al Brasil. Y eso no se pudo haber hecho antes. Por eso se hizo a referéndum. Tenemos que recordar que este acuerdo se llegó el 7 de mayo de este año, ¿no es cierto? Rápidamente, el 31 de mayo del mismo mes, nosotros ya publicamos los términos de referencia para la venta de energía de unos 100 megavatios medio. ¿Y qué pasaría si el equipo económico dice no, finalmente no es conveniente para... ¿Qué pasaría? ¿Se deja sin efecto la venta? Yo creo, se vuelve a hacer una nueva licitación. Sí, es que eso es porque la autorización ya está. Acá lo más importante es lo siguiente, Carlos. Ese acuerdo... no les convence. A ver, lo que está pasando es que no le convence a Paraguay lo que Infinity puede darle a Paraguay por... ¿Cuántos son? 100 megavatios. No estoy diciendo eso. Yo no dije que usted dice. Yo estoy pensando. Yo te hice una cosa, Carlos. Yo creo que es muy importante, y por eso traje inclusive una lámina, si de repente se puede, si hay todavía tiempo de pasar. Sí, pasa un poquitito ahí. El otro, por favor, para irnos rápidamente, para mostrar, porque ahí de repente podemos ya ir directamente al grano. Pero también esa parte muy importante, acá podemos observar que nosotros el año pasado tuvimos como oferta, es decir, de generación, más de 52.000 gigavatios hora de energía. Eso es lo que Paraguay produjo con Itaipú, Yacyretá, Acaragui. ¿Cuánto nosotros de los cuales utilizamos? 42%. Y el 58% exportamos o cedimos. ¿Verdad? Es decir, a través de la figura de la cesión. Sí, de la cesión a Brasil y Argentina. De Brasil a Argentina, ¿no es cierto? Y si podemos continuar nada más para mostrar, ahí podemos observar también cuáles son los intercambios energéticos registrados en la región, ¿verdad? Podemos observar que entre Uruguay y Brasil constantemente existe una ida y vuelta. Una ida y vuelta, ¿no es cierto? Paraguay es el único país que solamente exporta y no importa, ¿no es cierto? ¿A qué quiero llegar? El Brasil tiene una demanda máxima de más de 100.000 megavatios hora, Paraguay 5.000, es decir, Brasil tiene un mercado muy grande. Sí. Entonces, y ellos mismos, con todas las generaciones que tienen, en la capacidad de generación, se duplica la demanda, o sea que la capacidad de generación de Brasil prácticamente duplica la demanda de su sistema, pero igualmente importa en un momento dado. Claro, porque esa es la tendencia en el mundo, el intercambio energético de los países para que haya una complementariedad. Y también, si de repente en un momento dado está sobrando energía en Uruguay, lo que ocurre ahí, y le sale más barato llevar de Uruguay a Brasil, entonces ellos dejan de generar a través de una generación térmica, por ejemplo, y lleva de Uruguay o de la Argentina. Eso está ocurriendo en este momento, y Paraguay, como tiene ahí es donde queremos meternos.
ahí es donde nosotros queremos meternos. Pero algo muy importante, Carlos. Es la primera vez en la historia que Brasil va a permitir que un país vecino pueda exportar su energía al mercado libre. Al mercado libre, sí. Porque en Brasil existen dos mercados. El mercado regulado, donde están los clientes regulados, y el mercado libre, donde libremente negocian los clientes con los generadores, ¿verdad? Entonces, y ese mercado representa aproximadamente el 30% del mercado eléctrico brasileño. Perfecto. Y en ese mercado es lo que le dio a Paraguay para que entre a competir. Ahora, ¿verdad? Sí. te hago la última Sí. pregunta. ¿Cuándo se definiría en el equipo económico esto? Y en estos días. En estos días se definiría. En estos días se definiría. En estos días se definiría. Y nosotros no tenemos que pensar solamente en esta venta. ¿Qué significa esa apertura del mercado tan grande que es Brasil? Significa, primeramente, un hito histórico para el Paraguay y para el sistema eléctrico paraguayo, porque este siempre se quiso, Carlos. Siempre se habló de esto. Y va a dar la posibilidad de inversiones en Paraguay en generación de energía eléctrica con fines de exportación. Es decir, considerando que si existe la capacidad y la mejor condiciones para que se invierta en Paraguay, entonces se puede invertir en Paraguay con fines de exportación, considerando que tenemos un mercado muy grande que es Brasil, y por otro lado también el valor importante en este tema es que la instalación en la Itaipú binacional, la instalación de la Itaipú binacional se convierte a partir de ahora como nodo de interconexión. ¿Qué significa? Funciona como un puente, de paso para el intercambio energético. Eso tiene un valor impresionante. ¿Por qué, Carlos? Porque nosotros generamos energía eléctrica en 50 Hz y Brasil en 60 Hz. En 60, sí. Entonces tenés que hacer la conversión. Sí. Y eso es caro. Perfecto. Para tener una idea, la inversión necesaria solamente para vender la energía de Caragá a Brasil, la inversión necesaria es claro. 150 millones de dólares. Para la conversión solamente. Solamente para la conversión. Y eso se ahorra con esto. Bien, ingeniero, tenés que venir más a menudo, ingeniero. Siempre estoy. No, en serio te digo, me parece que me venga. las órdenes. Bueno, porque te agradezco que vengas, porque siempre es importante la charla contigo. Carlos, porque yo no terminé la última parte cuando me dijiste que sos hábil. Pues no terminé qué estamos haciendo para poder llegar al tema de las pérdidas, ¿verdad? No estamos haciendo un trabajo muy interesante con el Ministerio de Economía, a través del Ministerio de Economía, con el apoyo del BID, estamos haciendo un comparativo de la ANDE con las mejores empresas de la región, para ver en qué lugar estamos. Me parece muy Así bien. Es. Ingeniero, gracias por venir. Muchísimas gracias. A las órdenes. A la vuelta de la pausa, usted ya tuvo resfrío en gripe este año. Este año todavía no. ¿Todavía no? Bueno, cuídese. Vamos a hablar del virus sincitial respiratorio, sobre todo que le está afectando a los chicos y que puede ser causa de muerte inclusive de los chicos, con la doctora María Irrazábal del Ministerio de Salud. A la vuelta de la pausa. Bien, ya estamos en compañía de la doctora María Irrazábal, directora de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud. Buenas noches, doctora. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches también a tu equipo que nos acompaña y a toda tu teleaudiencia. Bueno, vamos a ir por partes, doctora. ¿Qué es el virus sincitial respiratorio y por qué hay que tener un cuidado especial con este virus? El virus sincitial respiratorio es un virus que produce cuadros respiratorios, como su nombre lo dice, similar a un cuadro gripal. ¿Por qué es que Pero, ¿cuál es la diferencia? Sí, ¿por qué es que nos interesa tanto proteger a los niños de este virus? Porque produce casos graves que pueden requerir hospitalizaciones, internaciones por varios días, requerimientos de oxígeno, inclusive ingresan a terapia intensiva y tenemos incluso casos de muertes por infecciones respiratorias agudas secundarias al virus sincitial respiratorio. ¿Y cuántos niños ya fallecieron por este virus? Este año tenemos 11 muertes por infecciones respiratorias agudas por este virus, solamente por el virus sincitial respiratorio, obviando todas las otras causas de infecciones respiratorias agudas, enfermedades, todas las causas solamente de por el virus sincitial. Solo por el sincitial. 11 chicos. Muertes en este año, lo que va de este año. ¿Y el año pasado? El año pasado llegamos a 53. ¿A 53? En total, sí. Y normalmente, antes de que aparezcan todos estos virus, el COVID, este virus sincitial,
¿Cuál era el índice de fallecimiento por gripe, por infecciones respiratorias, mejor dicho? Siempre fue alto. ¿Alto fue? Siempre fue alto. Realmente cuando aparece el COVID, estos virus como que quedan enmascarados y eso se puede ver en los datos de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, como durante el periodo de COVID, estos virus, sobre todo el sincitial respiratorio, prácticamente está dormido. Los pediatras tuvimos un respiro de cuadros respiratorios mientras el COVID estaba atacando a los adultos. Pero ahora está repuntando otra vez, pero muchísimo. Tuvimos más de 30.000 casos solamente en el 2022. Post pandemia, 2020, 2021, todavía tuvimos mantuvimos una circulación baja del virus, pero ahora está nuevamente apuntando y obviamente están aumentando los casos. Este año, solamente este año, estamos cerrando más de 1 millón de consultas por infecciones respiratorias agudas, por todos los gérmenes. Y entre ellos destaca siempre el virus sincitial respiratorio. Entre el COVID, entre todos. Para nuestro grupo etario de niños. Bueno. ¿De cuántos años? ¿De 0 a...? De 0 a 5 es 5. La vigilancia que se hace. Sí. Pero la mayor gravedad se ve en los niños de 0 a 2 años. A 2 años. Porque son chiquititos. Son los más chiquititos. Más chiquititos todavía, tienen poca defensa. Sí, exactamente. Y tienen aún una mayor probabilidad de generar casos graves los niños entre 0 a 6 meses, porque es en ese periodo donde ellos todavía no están desarrollando inmunidad. La gran protección que tienen durante ese periodo es la lactancia materna. Bueno, esta placa que vamos a ver, doctora, a ver si nos explica para ir entendiendo más y mejor lo que es el virus sincitial. Sí. Bueno, en la placa podemos ver que tuvimos hasta la fecha casi 900 Hasta niños. noviembre, hasta este noviembre. Este dato es hasta la última semana de octubre. De octubre, perfecto, hasta fines de octubre. Prácticamente 900 niños hospitalizados. Este es en el rango de 0 a 2 años. ¿Cuántos días de hospitalización tiene? Un promedio de 6 días tienen de 6 días. hospitalización. A la pucha. Y muchos de ellos con requerimiento de oxígeno. Tuvimos internaciones en terapia 180 y los 11 fallecidos que te comenté. Sí, a ver si volvemos a la anterior para que explique. Ven, ahí está. 180 en terapia intensiva, hay 11 fallecidos. Sí, 180 que requirieron internación en terapia intensiva, de los cuales 11 fallecieron y el mayor promedio está en el grupo de 0 a 3 meses. Bueno, y de esos 11 fallecidos, ¿hay alguna zona en particular identificada donde es Asunción Central o Sí, algún país de alguna realmente región? estos datos son extraídos de unos hospitales denominados centinelas y realmente los datos son solo de esos hospitales. ¿Cuáles son los hospitales centinelas? Y el Hospital ¿A Barrio qué llaman Obrero, ustedes? Hospitales centinelas son aquellos que tienen la capacidad de hacer esta vigilancia y de hacer este reporte en forma semanal. Ajá. Y son el Hospital Barrio Obrero, el Hospital Nacional de Itagua, el Hospital Central de IPS, el Regional de Encarnación, Pedro Juan, Instituto de Medicina Tropical e INERAM. Ajá, perfecto. O sea, lo que nosotros vemos acá reflejado es el informe de estos hospitales y es mucho mayor aún si es que vamos a ampliar, ¿verdad? Y dígame, ¿y en la región? ¿Es similar esto en la región o en Paraguay hay algo en particular diferente? Es similar. Es similar. Es similar. Es similar, perfecto. Sí. El segundo, por favor, Elías. Estos son por sexo. Sí, el sexo masculino generalmente es el más afectado. Somos más inútiles los varones, ¿eh? Sí, le digo yo. Yo no sé si es cierto o no, pero yo no sé si es cierto o no, pero una vez hablando con doctoras, ¿verdad? Especialistas de niños por el tema de una nietita, de mi nietita, la segunda nieta, que había nacido y después estuvo 30 días en terapia intensiva por infección intrahospitalaria. Estuvo realmente grave. A mí se me encogió el alma porque el único que entró, a quien se le permitió que entrara a verle cómo estaba, es desesperante, ¿verdad? Pero me dijeron, no sé si para tranquilizarme, ¿verdad? Pero me dijeron, normalmente las niñas
son más resistentes que los niños Sí. en estos. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Es cierto esa estadística? Es cierto, es totalmente cierto. Las mujeres tienen más capacidad de sobrevida. Bueno, yo hago pediatría, obviamente, ¿verdad? Y neonatología, y Sí. cuando tenemos un recién nacido varón y una recién nacida niña, con las mismas patologías, Exacto. la que tiene más probabilidad de sobrevivir es la nena. ¿En serio? Sí, Bueno, viste, Elías, para que te des cuenta que era importante el dato. digamos que es una forma de mantener la especie, ¿verdad? Sí. Que las mujeres sobrevivamos, Mire usted, hasta tal vez sea esa la razón, ¿no? probablemente. Probablemente, ¿verdad? Sí. Es cierto, pero qué increíble. Yo pensé que me dijeron para tranquilizarme, No, es pero se cierto. me quedó toda la vida, se me quedó en la cabeza Es eso. cierto. Incluso, siempre hablando de recién nacidos, el hecho de que la madre tenga una infección urinaria, el niño nazca varón, multiplica por 4 el riesgo de que el niño adquiera la infección, Ah, que no es lo mismo con la nena. y bueno, y después somos machistas. Nosotros bueno, Hasta la ciencia está de nuestro hasta favor. exactamente, no, pero es increíble lo que es el ser humano. Entonces, ¿y en la última placa? Ahí están. Estos son el rango de fallecidos, doctora. Esto es lo que tuvimos este año. Y nuestro mayor grupo de riesgo, que es el de 0 a 2 meses, que es el que queremos proteger con este nuevo anticuerpo monoclonal. Ajá. Ese grupo etario de mayor riesgo. Eso es lo que voy a anotar. ¿Cómo se le llama? Anticuerpo monoclonal, Sí, ¿verdad? anticuerpo monoclonal. Ajá. No es vacuna. No es una vacuna propiamente. Ajá. La vacuna, uno administra antígenos y el cuerpo genera anticuerpos, Sí. que es el mecanismo de defensa. Sí, sí. Acá nosotros lo que vamos a hacer es administrar ya un anticuerpo directamente. No es que el cuerpo va a generar, Sí, va a generar el ese anticuerpo, sí. Sí, por Ya eso el no anticuerpo es va a ser el que lo que entre vamos a estar administrando. en los niños. Así es. Ajá. Y bueno, y en cuanto eso inmediatamente surte. Sí, eso prácticamente es inmediato y le cubre al niño por todo el periodo estacional, por todo el año. Una vez en el año nomás tiene que recibir el anticuerpo. Y entonces, ¿y hasta los cuántos años los chicos deberían recibir este anticuerpo monoclonal? Lo que estamos proponiendo es que sea por lo menos durante 2 contactos estacionales, o sea, 2 años. 2 años. 2 años. Pero aquellos que 2 tengan... inviernos sería, 2 dos inviernos, otoño e invierno. exactamente. Pero el segundo grupo, que tenga un contacto estacional, ya serían aquellos con factores de riesgo. Fíjate que en la placa que estábamos viendo, nuestro mayor riesgo está en ese grupo menor de 6 meses. Sí, sí, de 0 a Por 2 eso meses. es que nuestra estrategia como ministerio es iniciar la vacunación en ese periodo que inicia el virus sincitial y proteger a todos los niños que vayan naciendo. ¿Esto se puede aplicar a las madres o solamente a los bebés? Es Para decir, las mujeres gestantes hay ya una vacuna que se está probando, se está probando. pero igualmente lo que se preconiza es que la gestante reciba la vacuna, pero que también el el niño chico también reciba el reciba. anticuerpo. Ajá. Eso es lo que se preconiza en los países que ya tienen la experiencia. ¿Y cuántos países tiene ya El anticuerpo este anticuerpo? monoclonal ya se hizo ya en Europa, tenemos experiencias en España, que es la que nosotros más conocemos, y la que está acá al lado nuestro, que es la de Chile. Chile, por ejemplo, Carlos, en este periodo estacional de otoño-invierno tuvieron 0 muertes infantiles por infecciones respiratorias agudas secundarias. 0 muertes. 0 muertes. Ni por accidente, No, por esta infección. No, por esta infección, no. Así mismo. Increíble, 0 cero muertes. Ellos están felices con la experiencia súper exitosa que tuvieron y bueno, y nosotros estamos esperando tener esa misma experiencia. Y cuando usted me habló en la radio de que esto tendríamos en marzo. Sí, Es decir, pero es así, efectivamente, recién en marzo en los hospitales públicos sí. se van a aplicar. El compromiso que tenemos es de la llegada en la segunda quincena de febrero, para que como ministerio tengamos tiempo de toda la De estructura distribuir, sí. logística de la distribución a todos los centros de vacunación donde van a estar disponibles. Así es que el virus sincitial, si bien es muy inconstante, no es que cada año Claro. tiene el mismo comportamiento,
Generalmente en la última semana de marzo inicia su pico. Y en la semana 21, que ya es más o menos abril, mayo, tiene el pico más alto. Entonces, para ese periodo ya los niños que vayan Así naciendo que en el inicio del van a estar invierno es protegidos. normalmente donde pega más fuerte. Así mismo es. Así mismo es. Nuestros hospitales, bueno, ustedes saben mejor Sí, que sí, es nadie cierto. porque siempre nos acompañan. Sí. Están Saturados, abarrotados sí. de niños con cuadros respiratorios. Si bien el sincitial es solamente uno de ellos, es el que afecta con más fuerza a los niños menores de 6 meses. Bueno, esto para tenerlo en cuenta. ¿Y cuáles son los síntomas? Estos son parecidos a todas las gripes, pero, Sí, igual a todas las gripes. igualito, pero ¿qué Igual. síntomas hay algo en particular que tiene que llamar la atención de papá y mamá para rápidamente acudir al médico? En general, este virus se asocia mucho a un cuadro llamado bronquiolitis. Muchos Sí. padres ya habrán escuchado porque es una bronquiolitis, infección sí. a la que prácticamente todos los niños pasan en algún momento antes de los 2 años. Y la bronquiolitis tiene como característica las sibilancias, el famoso pecho-Xinhua. Sí, el Xia, sí. Ese que ese parece que es- silba uno. Sí, exactamente. Ese es un signo por el cual sí o sí hay que ir a consultar. Aunque si yo estoy escuchando el famoso pecho-Xinhua, ya probablemente estoy llegando tarde. En este grupo etario de riesgo, que es de 0 a 3 meses, incluso al de 6 meses, ante el primer estornudo es importante la consulta. Primer estornudo ya llevar Es a la importante la consulta. consulta. ¿Cuáles son los síntomas? El niño tiene un cuadro gripal, está resfriado, le chorrea la nariz, tiene moquito, tiene tos, o incluso solamente puede estar irritable, puede estar inapetente, tener rechazo a la alimentación. Esos signos y síntomas me tienen que, como mamá, como papá, llevar a la consulta. Y ahí se hace el estudio para saber exactamente cuál es el germen que está produciendo el cuadro respiratorio. ¿Y es posible detectar ya, acá ya se detecta? Sí, Sí. acá se hacen los estudios. Se hacen los Un estudios panel y se viral. dice, ¿es virus sincitial Así o mismo. es COVID o es Sí. otro tipo de Estos gripe? hospitales que te mencioné tienen esa capacidad de tomar la muestra y remitir para hacer el estudio. Ajá. ¿Y los hospitales privados también? Imagino que sí. Sinceramente, yo creo que sí. Tienen que. Tienen que, ¿verdad? Ajá. ¿Y en cuántos días se tienen los resultados, doctora? Generalmente tarda por lo menos 48 a 72 horas. Eso. Sí, pero ¿No el se puede hacer más tratamiento- rápido? Y no por el tipo de estudio, pero el tratamiento es el mismo. O sea, lo que uno hace es tener el tipo de virus, pero no me modifica el tratamiento. Entiendo. Y bueno, para que tengan en cuenta los padres esta situación y para que lleven, tenemos que proteger a nuestros niños, no hay Sí, nada que... hay que no, protegerlos. No hay nada que hacer. Lo que estamos buscando es eso, prevenir sobre todo que el niño tenga necesidad de consultar por un lado y que no requiera internaciones y en caso de que se interne no desarrolle una forma grave que lleve a un requerimiento de oxígeno, terapia intensiva y ojalá Dios no quiera Ahora, la muerte, ¿verdad? Yo no sé, pero ustedes que son médicos, en cuanto al comportamiento social para el manejo de este tipo de enfermedades, en su época, en la mía, nuestras madres sobre todo, y nuestras abuelas, apenas hacíamos así y ya al instante. ¿Sigue siendo así el comportamiento de los padres o el tiempo ha hecho que seamos más permisivos y llevemos a nuestros niños más tardíamente a la consulta? Es muy probable que el ritmo laboral que tenemos hoy en día, tanto mamá como papá, nos haga llegar un poquito tarde a la consulta. Porque prácticamente todos estamos trabajando fuera y todos estamos llegando ya a nuestra casa en este horario, algunos, ¿verdad? Y se posterga por eso muchas veces la consulta. Pero lo ideal es siempre la consulta oportuna. Ajá. Si uno no puede llevar a la consulta oportuna a uno de los hijos, ¿qué es lo que se recomienda que se haga? Porque antes, volviendo otra vez a nuestra época, doctora, antes te ponían vela, mentolatum, yo no sé cómo, ¿verdad? Incluso hasta rezaban, pero
daba la impresión de que terminaban curándoles o por lo menos después no era tan grave toda la situación. Claro. En realidad estos virus, la mayoría de ellos son autolimitados. O sea, tienen un periodo de tiempo y que solitos desaparecen. Se van otra vez. La mayoría de los virus respiratorios. Lo que uno hace es solamente apaciguar los síntomas. ¿Sí? Los antigripales en general solamente disminuyen esos síntomas catarrales, el estornudo, ese malestar que genera la gripe. Pero todo tiene su proceso. Pero todo tiene su proceso. 15 días. Así mismo. Una semana, 10 días. Una semana, 10 días. Pero el sincitial es el que es más agresivo. Es el que produce a veces esa tos que no le deja al niño, que dura 2, 3 meses, él sigue tosiendo, que suelen ser secuelas de estos cuadros llamados bronquiolitis. Ajá. ¿Duran 2, 3 meses? Sí, los niños tosen después de una bronquiolitis por mucho tiempo. Y bueno, acá entra mucho también el relacionamiento médico-paciente para poder explicarle a los padres, darles esa tranquilidad por un lado de que es parte del proceso de ese cuadro específico, ¿verdad? Pero en general los cuadros respiratorios son autolimitados. Doctora, los chicos, usted que está en este tema de niñez y adolescencia, ¿cuál es la mayor causa de muerte de niños en Paraguay? En general, dependiendo del periodo, en el recién nacido, la prematurez. Ajá. La prematurez es nuestra primera causa de muerte. La prematurez y sus consecuencias, más bien las condiciones asociadas a la prematurez son nuestra primera causa de muerte. Y estas situaciones que se generan en el periodo neonatal muchas veces se arrastran y sigue siendo una causa de muerte en el primer año de vida. Ajá. También le siguen los defectos congénitos, tenemos un alto índice de defectos congénitos, sobre todo cardiopatías congénitas. ¿Por la prematurez? No necesariamente, no necesariamente por la eso. La prematurez lo que más suele desarrollar son cuadros neurológicos, cuadros respiratorios, una enfermedad pulmonar crónica. Y como los niños que nacen prematuros permanecen mucho tiempo internados, tienen, como vos mismo pasaste, un alto riesgo de adquirir infecciones intrahospitalarias o asociadas a los cuidados en la salud. Cuando vamos creciendo en el grupo etario ya aparecen otras causas y ahí aparece ya por encima de los 5 años las causas por lesiones externas y accidentes. Después de los 5 años, la mayor causa de muerte de niños y adolescentes son los accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito. Y en el adolescente es la primera causa. Porque tenemos adolescentes, ustedes ven todos los días manejando motos, adolescentes que están en moto, niños que están siendo transportados por sus padres en moto, sin ningún tipo de protección. Sin ningún tipo de protección. En este momento es no solamente un problema de salud, es un problema para todos, porque deja secuelas, si no mueren, dejan secuelas mórbidas que puede arrastrar ya para toda la vida. Sí, definitivamente. Bien, doctora, pasó volando. Ya estamos 22 de 29, ya terminamos otra vez el bloque. Te agradezco que hayas venido. A las órdenes. Espero que este sea el inicio de muchas otras presencias tuyas, porque es un tema muy importante, la salud de nuestros niños. Y en algún otro momento quizás podamos hablar también de la importancia de la salud mental de los niños y cómo eso influye posteriormente en la vida de cada uno. Me parece excelente. Tenemos un alto índice de suicidio en adolescentes. Es un tema que tenemos que tratar porque la familia es acá el fundamental aliado que tenemos para subsanar este problema. Y bueno, y hay que informarles y hay que hacer que comprendan la gravedad de la situación. Sí, totalmente. Y bueno, pedirle a todos a través de tu programa que cuando lleguen estos anticuerpos monoclonales se acerquen a los establecimientos. De hecho, que la estrategia va a ser vacunarle ya o aplicarle ya al niño. El que pueda traer de Chile lo puede traer y aplicarle a sus hijos. No, en Chile solamente está disponible dentro del sistema estatal. Perfecto. Y lo mismo va a ser acá en Paraguay, vamos a tener solamente en el ministerio en forma gratuita. Perfecto. Doctora, encantado de que hayas venido. Igualmente. Muchísimas gracias por toda la información compartida. Gracias a ustedes. La doctora María Irrazábal, directora de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Salud Pública. Bien, llegamos al final de otra edición del Péndulo por Unicanal. Muchas gracias por la compañía. Hasta el próximo miércoles.
El Péndulo fue auspiciado por